quizás esta familia, los Buendía, podría ser tu familia, Danilo. Y no tenía idea. Se pierden las cosas con el tiempo. La memoria no dura tanto. No sé, y incluso los gringos que dicen, no, mis ancestros vienen de Irlanda y pueden trazar su ancestro quizás cuánto, porque tienen como documentación. Acá, ¿quién chucha tiene documentación de nada? ¿Cómo se llama tu tatarabuelo? ¿Dónde nació? ¿Quién sabe? Nadie sabe dónde nació tu tatarabuelo, ¿cachai? Se pierde la información. Sí, porque el insecto fue más fuerte, weón. Rechazaron a Pietro por su hermano. Imagínate. Y después por su sobrino, claro. ¡Oye, qué interesante! Claro. Para sorpresa de nadie, yo no leí el libro. Le pongo un 1. Le pongo un 1. Bienvenidos a Cinepiola, ¿qué tal? Buenas noches. Capítulo del día de hoy: 100 años de soledad, la esperada serie de Netflix. Tengo el placer de presentarla. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces, 100 años de soledad va a ser una serie basada en la novela del escritor Gabriel García Márquez. Sigue a la familia Buendía y la fundación y desarrollo del pueblo de Macondo. Es una serie que explora el realismo mágico y representa la identidad latinoamericana. Chicos, en un momento súper importante, Danilo nos va a contextualizar. Loco, vamos con todo porque esta serie está espectacular. Es cierto. Es un momento, yo creo, súper importante para Latinoamérica. Si bien no es la primera vez, esta serie es un hito en cuanto marca un precedente con una serie de tan alto presupuesto que se haga aquí en Latinoamérica. Netflix usó más o menos $52 millones para poder producir esta serie. Una ganga, un nivel de producción casi sin precedentes. Para lo que se hizo, comparado a las producciones gringas, es poco, pero para una producción latinoamericana es mucho. Es caleta. Exactamente, de hecho, si eso uno lo convierte como a la moneda. A la moneda colombiana son 225.000 millones de pesos colombianos, que en plata chilena, 225.000 millones de pesos colombianos. Lo que en plata chilena son 51.857.520.000 pesos. Imagínate la cantidad de plata que hay invertida en la producción de esta serie. Y de hecho, algo que no me queda a mí totalmente claro, no sé si ustedes me podrán ayudar con eso, es que dentro de esos $52 millones, no sé si está incluido, no sé si se contempla la adquisición de los derechos. Porque los derechos para hacer esta adaptación se vienen tratando de trabajar desde el 2019, más o menos. La adquisición fue en el 2019, pero esta novela se ha intentado adaptar desde hace mucho antes. Gabriel García Márquez mencionó en muchas oportunidades que él sentía que adaptar esta obra al cine iba a hacer que perdiera parte de lo que le hacía especial. Él le daba, por ejemplo, mucho miedo de que cuando esta obra fuera adaptada al cine, que los personajes que él siempre concibió como esta gente autóctona de Colombia, con los rasgos típicos culturales colombianos, que fuera de repente interpretada por gente del Star Robert System. Redford. Exactamente. Pero precisamente por esa razón, luego de su fallecimiento, que si no me equivoco fue en 2014 o 2016, ¿cierto? Él falleció, lo tengo por acá, el 22 de mayo de 2016 por un cáncer linfático. Claro, la familia aceptó la venta de los derechos con la condición de que esta adaptación se tenía que filmar en Colombia y con un cast completamente colombiano. Entonces, al final, imagínate, esta generación de ingresos de 225.000 millones de pesos son un aporte a la economía colombiana. Ayudó a muchos artesanos locales y fueron en el fondo los que contribuyeron a poder armar la producción, a construir los sets, a construir el arte. Habían 4 versiones diferentes del pueblo de Macondo que las construyeron literalmente. Se construyeron 4 pueblos casi idénticos que fueron representando cada uno el paso del tiempo, la transformación de Macondo a lo largo del tiempo. Alrededor de 40.000 prendas elaboradas en un 97% con textiles originales colombianos.
más de 1000 trabajadores que trabajaron en la construcción de los pueblos. También contribuyó con la reactivación turística, obviamente. Más de 100.000 noches de hospedaje significó la producción de la obra. Y ahora probablemente los lugares donde se construyeron los sets van a empezar a ser destinos turísticos. La producción en total fue de más de 900 personas, en su mayoría colombianas, y más de 20.000 extras. O sea, imagínate la escala de esta producción. Algo eso es completamente... como lo que se decía, lo que hablábamos de las superproducciones de la película de Gandhi o la película de Cleopatra, es como a ese nivel de extras. Exactamente. Se supone que se hicieron, el Macondo medía 70 canchas de fútbol. Imagínate. Y se usaron 6.000 pares de zapatos. A mí me sorprende muchísimo, porque insisto en que esto no es algo que no se haga. Yo recuerdo que para una teleserie que hizo el Mega hace un par de años, Isla Paraíso creo que era, también habían construido un set con el pueblo en el que se desarrollaba la teleserie, pero eso no se acerca al ¿cómo decirlo? Al tamaño colosal que tenían estos pueblos de Macondo, y son 4 versiones distintas. Y súmale a eso de que la forma en que se veía muy real. Si tú no tienes la profundidad de campo a tu favor, los sets del Mega igual se veían como sets, se veían como construcciones simples y tenían que servir el propósito de ser una locación de fondo, una locación madre. En este caso, el pueblo de Macondo parece un pueblo real en cada una de sus fases. Y finalmente, lo que tengo que decir es que me alegra mucho poder ver una producción semejante a nivel latinoamericano, porque siempre se tiene este prejuicio, ya lo hemos hablado antes, de que el cine latino siempre está limitado, de que siempre tiene que recurrir a la sátira, a la parodia, para poder acercarse a los géneros más caros que se realizan, sobre todo en el sistema de producción norteamericano. Pero en este caso, incluso con una historia que no requiere de tantos efectos especiales, no estamos hablando de ciencia ficción, no estamos hablando de una película de acción donde John Wick o Logan tienen que estar encima de un metro en movimiento en el tren bala. No, solamente un pueblo a lo largo de toda su historia, y aún así se utilizó una escala de producción de tal envergadura. Así que estoy muy feliz de que esto haya ocurrido. Esta era una novela también que por mucho tiempo se pensó que era de cierta forma inadaptable, o mucha gente quería ver si en algún momento se realizaba esta adaptación que Gabriel García Márquez nunca quiso hacer, cómo lo iban a llevar a cabo, y llegó el día. Esto fue gracias a Dínamo. Ojo, olvidé mencionarlo. Dínamo es como el Fábula colombiano. Literalmente, así como Fábula también tiene sedes en Estados Unidos y creo que en México, ¿no? No, Fábula creo que tiene sedes en México. Dínamo también, pero también tiene en Colombia, obvio, en México y en Nueva York. Han trabajado con Netflix, Amazon y con Apple, y hasta el día de hoy tienen aproximadamente 52 proyectos audiovisuales a los que le han prestado servicios. Entre ellos la serie Narcos, la película de los 33, ojo, y American Made con el mismísimo Tom Cruise. Qué bueno que Latinoamérica esté teniendo un mayor nivel de producción para cosas como esta, me agrada muchísimo. Y ya estoy dando la cacha, así que por favor cuéntenme, chicos, ¿qué les pareció 100 años de soledad? ¿Leyeron el libro? ¿Conocían esta historia de antes? Cuéntenme. ¿Voy yo primero si quieren? Dale nomás. A ver, dale. Primero, mi primer acercamiento a 100 años de soledad fue en el colegio, de haber sido, no sé si tercero o cuarto medio, era lectura requerida. Me acuerdo que algo leí, tenía el libro en su momento. Bueno, tengo que la verdad es que ni siquiera sé de dónde lo saqué. Lo tengo, no sé cómo cresta lo tengo, pero lo tengo. No sé si lo compré, no sé si lo tengo de dónde, pero lo tenía hace un montón de años. La cosa es que en el colegio lo leí, no sé ni siquiera me acuerdo si era este libro fue el que leí o no, pero leí 100 años de soledad. Y como un día antes de la prueba, caché que no iba a llegar, me leí un resumen y no entendí nada. O sea, de verdad que no me quedó nada en el cerebro del libro. Así que ahora en la prueba me fue re mal encima. Y bueno, ahora que este libro siempre lo tenía y como lo he visto muchas veces como el gran libro latinoamericano, así como
La obra maestra. Claro, obra maestra. Si es que hay que leer un libro como en español que leerte, están como El Quijote y Cien años de soledad. Entonces, bueno, como persona interesada en el arte, en el cine, en la historia, es como casi que lo sentí como obligación leerlo algún día. Así que ahí lo tenía hasta que salió la serie y salió la ocasión perfecta. Voy a intentar leerme el libro antes de ver la serie, o sea, antes de que hagamos este podcast. Y bueno, por cosas de la vida no alcancé a leerme todo el libro, pero sí alcancé a leerme todo el libro de lo que va justo al mismo tiempo que donde termina la serie. Y bueno, y la serie alcancé a verla encimita. Tuvimos que posponer el podcast porque no alcanzaba a terminar de verla. La cosa es que yo creo que mi experiencia es bastante única en gente de que ha experimentado hasta ahora, porque la iba leyendo a medida que iba viendo los capítulos a medida que iba leyendo. Entonces, no sé, leí las primeras 100 páginas antes de ver la serie y tenía unas imágenes en mi cabeza de cómo se veían estos personajes, cómo hablaban, un cierto ritmo, un cierto tono del libro. Y después, cuando me empecé a ver la serie empezó a informar cómo me imaginaba el libro a medida que iba avanzando la historia. Entonces, ¿qué fue eso? Tu micrófono, Cristóbal, no sé qué hizo, algo raro. Entonces me empezó a informar mi imaginación del libro. Ahora en vez de un personaje X que yo me imaginaba a la gente, ahora pasaban a ser los actores de la serie los que me imaginaba, los espacios de la serie los que me imaginaba. Entonces eso es como se empezó a formar como una cierta sinergia en el que se me empezó a olvidar si algo que pasaba lo había leído o era de la serie, porque parte de la adaptación y parte de cómo está escrito el libro es muy suelto con su línea temporal, en que de repente te cuenta algo 20 años después se va 20 años para atrás, después te cuenta algo que pasó 100 años en el futuro, después se va para atrás de nuevo. Yo quedé fascinado un montón de veces con el libro porque a pesar de que no he podido terminarlo todavía, es uno de los mejores libros que he leído en mi vida, o sea, lejos. Es muy buen libro, lo recomiendo muchísimo, y es muy ligero, súper rápido y muy entretenido de leer, a pesar de que yo casi que he perdido la costumbre de leer. Este libro fluye y fluye y fluye, es muy entretenido de leer. Y esa entretención yo la estaba considerando como una cierta ligereza de los hechos de lo que estaba narrando. Se narraba con cierta comedia de lo rápido que es, porque pasan cosas quizás como muy fuertes, y en el libro las cuentan como con tan rapidez, y como que pasa un evento y continúa al tiro la historia, que después cuando las veía reflejadas en la serie, ese mismo evento, la serie sí trataba con el dramatismo como de lo que, al decir lo que es, como una serie típica lo narraría, con el dramatismo y la música y la intensidad y los planos largos que requeriría una escena de ese estilo, pero que en el libro quizá es una frase nomás, y pasa la siguiente cosa que pasa después. Además que es un libro que es full narración y tiene muy pocos diálogos, entonces ¿cómo retratas eso en trabajo de adaptación a una serie que requiere diálogos? Es un guión, la serie, el cine es guión, es diálogo, o sea, eso es. Y como, claro, por eso quizás mucha gente la consideró inadaptable, porque tú lees esto y dices, ¿cómo chucha se adapta esto si no hay diálogo? O sea, hay como un diálogo cada 5 páginas, hay un diálogo explícito. Todo el resto es dos personajes conversaron de X tema. Y entonces la serie tiene que crear esos diálogos. Y entonces yo creo que la serie tenía una pega dificilísima, y yo creo que llega a la ocasión la serie, o sea, hace un trabajo bastante increíble de adaptar este libro, de que lo adapta casi en su totalidad, o sea, casi, no sé, un 85% de fidelidad a lo que está en la página del libro. O sea, es bastante impresionante, corta muy pocas cosas. Quizás cuando hablemos de personajes, hay un par de personajes que son no diferentes, pero que son tratados de cierta forma distinta al libro. No muy distinta, pero ligeramente diferente, que son como decisiones que la serie toma con respecto al libro, que los podemos mencionar, pero... Y bueno, y también hay un par de cosas que se nota que son como un poco cambios de Netflix por la época en la que se vive. Este libro se escribió en otra época un poco, y si es que hay ciertas cosas que ciertos personajes hacen, si se retratan idénticos como son el libro,
quedarían funadísimo, el personaje queda funadísimo y irredimible, y la serie tiene que continuar porque el personaje tiene que ser el principal, entonces no podéis tener un personaje que comete algo, un acto irredimible para la audiencia actual, que quizá en el libro, por ejemplo, uno de los cambios, así como un cambio corto, o sea, como que por ejemplo Remedios en el libro, ya vamos como spoilers también de la serie, algunos no voy a contar todo, pero algunos spoilers. Remedios en el libro, cuando es introducida, es mucho más chica que la presentan en la serie. O sea, como la describen, quizá en la edad dicen, al final termina siendo igual, pero en el libro la mencionan de que es una niña y que Aureliano se enamora de ella, y varias veces lo huevean de que es una cabra chica, y varios elementos los cambian para demostrar de que la Remedios de la serie es mayor que la Remedios del libro, porque si no sería como demasiado funable. O sea, si Aureliano va a ser tu personaje que te lleva al principal el resto de la serie, no podéis tenerlo como al inicio, como a la mitad de la serie, que se enamore de una cabra chica, ¿cachai? Que tienes como 20 años menor que él. No funciona. O sea, como para las audiencias modernas. En el libro lo que es como de la época, el autor se atrevió a crear un personaje así, y funciona en el libro, porque uno también entiende que era la época. En la época los buenos se enamoraban de quien se enamoraba, ¿no? No había como... Es que aquí ya tení, y de hecho podía empezar a abrir debate sobre ¿cómo es que se llama? Shelbyville, y fundó todo un pueblo para poder casarse con su prima. Entonces hay un montón de cosas que son súper funables de la historia, ¿cachai? Claro. Como de arriba abajo, pues el incesto, esta versión de Juego de Tronos latinoamericana, siento yo. Sí, pero eso está casi todo idéntico al libro. Hay ciertas, ya quizás mencionarle al tiro, por ejemplo, hay dos cambios que me lo encontré interesantes, no cambios, pero formas en la que la serie retrata cosas que en el libro las trata un poco diferente, que es a Pilar Ternera, que si bien todo lo que pasa en el libro es básicamente idéntico, hay ciertas cosas que la serie no menciona, que el libro sí menciona respecto a su personaje, que la hacen un poco más simpatética en el libro, y después, pero lo compensa con la actuación de la Pilar Ternera, que se muestra que es como el dolor de una mujer que tiene que ir a dejar los hijos a la casa de los Buendía, ¿cachai? Y que se le ve el dolor y que sufre porque está siempre como a la distancia mirando cómo todo esto pasa y ella no está incluida. Y bueno, pero tiene muchas más escenas que en el libro. O sea, no tiene muchas más escenas, la insertan en muchas más escenas de las que la mencionan en el libro. Entonces pasa a ser un personaje que tiene mucha... presencia más que en el libro, que en el libro aparece así como, además cuando te la presentan al comienzo, que es como una mujer de que a muchos hombres le prometieron a ella de que se iban a casar con ella, que por favor espérame, tú eres el amor de mi vida, yo me quiero casar contigo, pero espérame que me tengo que ir para allá y vuelvo y nos casamos, y tuvo como mucha decepción. Entonces cuando conoce a José Arcadio, como que se enamora de él de verdad, y entonces como que desde un punto de vista también es súper funable, de que es como esta mujer que se está enamorando de este cabro que es como 20 años menor que él, que estuvo para su nacimiento, y estáis teniendo hijos con guanes 20, 30 años menores que tú. Pero hay ciertas como diferencias ligeras en cómo la serie la presenta a ella y cómo el libro la presenta a ella. Y también, por cómo el libro está estructurado, hay muchas cosas que agregan sobre Arcadio, el hijo de José Arcadio, mucho antes de la serie, porque en el libro básicamente es un personaje que está de fondo y no lo mencionan casi nunca, hasta que tiene su momento cerca al final de la serie, que es cuando se convierte como en el gobernador de Macondo. Ahí recién en el libro es cuando te cuentan todo para atrás lo que le ha pasado. Antes de eso apenas lo mencionan. En cambio en la serie van mostrándolo desde el comienzo, cómo lo tiene abandonado la familia, cómo lloró la muerte de Melquiades, cómo se sentía totalmente apartado de la familia, y que eso en el libro no lo mencionan nunca. O sea, lo mencionan muy, muy, muy poco. Al final, en este momento, cuando recuentan un poco su historia, te encuentran algunas cosas, pero en la serie se mete muchísimo más a contar como la tragedia de Arcadio, de por qué él es así, y por qué él cuando pudo obtener poder, cuando se volvió profesor y recibió el respeto de sus alumnos, y después cuando fue el gobernador de Macondo, como por qué él es así, mucho más de lo que lo hablan sobre él en el libro.
Así que eso fue como un cambio que me gustó muchísimo, el personaje de Arcadio. No fue un cambio, porque al final todo lo que le pasa es casi idéntico, pero... cómo decidieron, cómo los guionistas, el director y el actor decidieron interpretar a ese personaje, lo encontré muy bueno, y yo diría que es como una mejora con respecto al libro, diría yo incluso. Fuera de eso, la serie la encontré muy buena, muy recomendable, y lo que sí es que es parte de quizás de su inadaptación es que el libro es muy entretenido, y no encontré la serie tan entretenida como el libro. Yo diría que eso es porque es más lenta. La serie es mucho más lenta. El libro es rapidísimo, pero rapidísimo. O sea, es demasiado rápido. Y eso te lo hace súper ligero porque está constantemente pasando cosas. Y en la serie, no, pues la serie todas sus escenas tienen sus tiempos porque no puede ir tan... O sea, es casi imposible. ¿Cómo adaptas tan rápido no, pues las escenas tienen que durar lo que tienen que durar. En cambio en el libro, no, en el libro avanza, y eso también es casi inadaptable. O sea, sería un tono muy, muy extraño. Esta serie, como la vemos ahora, a la velocidad del libro sería una cosa muy extraña. Entonces, eso tiene la consecuencia de que no es tan entretenida como el libro, en mi opinión. No significa que sea una serie mala, sino que no es tan divertida, no es tan entretenida de experimentar en el momento a momento, como el libro, que es muy divertido de leer. Eso como mi opinión por ahora. Gabriel, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es tu segundo nombre? Ignacio. Ya, desde ahora, por el resto de este capítulo te voy a llamar Gabriel Ignacio. Okay. ¿Tú, Cristóbal? Cristóbal Ignacio también. Ya, Cristóbal Ignacio y Gabriel Ignacio. ¿Por qué? Viste que en la serie ¿Danilo cuánto? Danilo Andrés. Danilo Andrés. Y todos tienden al menos en la familia Buendía, a llamarse o por nombre, apellido, nombre, segundo nombre, como Arcadio. Para poder entender quién es quién. Obviamente. No sé si quieres ir tú o yo. Dale tú, Cristóbal. Ya, voy. Cristóbal Ignacio. Ya pues. A ver, un poco antes de dar mi opinión, dar un par de datillos que acá hay de sobra. A ver, yo 100 años de soledad vengo a hablar más que nada de la serie en sí, de la obra, ya que el libro lo leí hace mucho tiempo, muchos años cuando chico. Creo que era demasiado chico como para recordar. Así que mi acercamiento netamente de la serie. Encontré mucha información, estuvo muy rico porque fue una experiencia. Siento que es como lo más grande que ha hecho Colombia después de Betty la Fea. Entonces siento que esto da como para que fuera como para que empiece algo. Siento que como estamos muriendo en un sentido de que, no sé, pues los superhéroes están full muertos, ahora se viene Superman de nuevo, otro reboot, ¿cachai? Entonces... Pero bien hecho. Esperamos, pues, ¿cachai? Se ve, promete. Entonces esto es como súper refrescante para mí, pues 100 años de soledad, siento que viene como a hacer un temblor, como bien dice, en el panorama, qué bueno que le haya ido súper bien. Esto fue estrenado un poco después del 10º aniversario de la muerte del escritor. Como decía Danilo, fue todo hecho a mano, eso me dejó así como muy... Me voló la cabeza porque todo está hecho a mano, las hojotitas, está hecho con ayuda e investigación con pueblos indígenas Wayuu. La comunidad Wayuu fue así como full, como tenía que ser el diseño, fueron súper fieles a eso y se nota en la serie. El casting está casi en su totalidad hecho solo por actores colombianos, que era una de las condiciones. Y algunas excepciones, creo que Melquiades era extranjero, como era gitano, y el Pietro. 100 años de soledad fue hecho por dos directores, un director que se llama Alex García López, que fue director del capítulo 1, 2, 3, 7 y 8, y Laura Mora, que fue directora del capítulo 4, 5 y 6. Onda, yo no me había dado ni cuenta. Siento que tienen una cohesión así como súper interesante todo. Se sienten obviamente como varias historias en una. Se nota el tema de los Macondos,
pero al ser latinoamericano y ser, ¿cachai?, de origen campesino, siento que empaticé demasiado con la historia, demasiado con los paisajes, me emocioné demasiado con lo que veía, siento que de verdad que era como una lluvia nutritiva, así como al fin hay algo decente que ver. Le invito a toda la gente a verla, que Netflix está ahí mismo, ¿cachai? Si quieren algo que ver, acá está hecho. Los efectos prácticos para representar este realismo mágico fueron hechos principalmente con cosas mecánicas, pues, ¿cachai? Las flores amarillas, por ejemplo, eran mezclas de flores plásticas con flores reales. Se utilizó el mínimo CGI cuando el padre flota también. Onda, va a estar full spoiler porque, o sea, léanse el libro, onda, hace 100 años de... la novela tiene muchos años, entonces no hay ningún spoiler acá, pues, ¿cachai? Cuando el padre también flota, eran grúas. Me encanta y se nota mucho, mucho el tema de la manufactura. El castaño al que estaba amarrado el José Arcadio, ese era falso, ¿vale? Y todo estaba dentro de un set. Dime. De hecho, algo que ha pasado últimamente es que parte del elenco ha estado subiendo videos a TikTok, por ejemplo. ¡Oh, sí! La Rebeca, por ejemplo, y también actores secundarios. Y de repente me puse a ver unos reels de actores secundarios que estaban en el set de la Casa Buendía. Y se puede ver, porque fíjate que en los planos del patio nunca se ve el cielo. Y es porque claro, están en un galpón, pero gigantesco. Era una cuestión, yo la vi y quedé como, weón, ¿cuánto mide este galpón? Y estaba lleno de paneles. El cielo eran solo paneles de luz, literalmente paneles de luz por todo el maldito cielo del galpón. Yo quedé como, weón, ¿cómo lo hicieron? Así ahí con ese ¿cómo es que se llama? Claro, pues ese galpón donde estaba todo hecho, y la casa tiene varias secciones que va creciendo y que la novela se iba a llamar La Casa. Sí, originalmente. Les tenía la teoría de por qué el José Arcadio se había vuelto loco. Ya. Viste que después de la muerte de Melquiades, el José Arcadio se vuelve loco, y de hecho el Arcadio, el que después va a ser gobernador de Macondo, también como que se deschaveta un poco, empieza a asesinar como gente, porque las indicaciones de Melquiades fueron que tenían que quemar mercurio por 3 días, pues, ¿cachai? ¿Aspiraron mercurio por 3 días? Claro, pues, y los dos inhalaron mercurio por 3 días y le causó un daño neurológico y se volvieron locos, pues era como la explicación. Es una buena explicación, de hecho, para algunos de los sucesos que ocurren, que son parte como del realismo mágico de la serie. Yo también tengo una teoría personal, pero tiene que ver ya cuando hable un poco del punto de vista después. Dale, porque queda harto entonces para no... Sí, vamos pimponeando. Vamos avanzando. Dale, Danilo. Perdón. Ya, mira. Es lo que te comenté el otro día, de que siento de que esta serie se siente mucho, no sé si sea parte como de la esencia latinoamericana o algo así, pero se siente como una telenovela, ¿cierto? Demasiado. Sí, pero se siente como una telenovela con buena cinematografía. Sí. Ocurre, por ejemplo, en las teleseries chilenas, de que algo que decían nuestros profes, de hecho, de que no iluminaban, alumbraban solamente, tenían que tirar el set completamente iluminado, ojalá que no hubieran sombras, que no hubiera contraste, porque se tenía que ver todo. Las manzanas falsas del fondo, de plástico, también tienen que verse igual. Y acá hay un trabajo de fotografía impecable, realmente impecable. Es como ver, es cine. Demasiado. Es ver la película larga, segmentada en 8 episodios de Macondo. Y otra cosa que rescato de este formato también es que las actuaciones son muy buenas. Y por fin siento de que, a pesar de que yo no viví en Colombia a fines del siglo XIX, yo escucho cómo los personajes hablan, cómo se comunican, cómo interactúan. Y yo digo, definitivamente, hablaban así. A pesar de acento que yo no... costeño.
Sí, pero se siente, ¿cierto? Súper natural, se siente como, a pesar de que yo no conozco cómo hablaban en ese entonces, no tengo ninguna duda de que así hablaban, porque se siente con tal grado de naturalidad. No sé por qué en Chile, por ejemplo, y disculpen que vuelva a hacer esa comparación, en Chile, en películas, en teleseries, uno escucha un diálogo tan banal como, hola, ¿cómo estás? Y aún así se siente falso, weón. Y no entiendo por qué no se puede lograr esa naturalidad en el diálogo que esta serie logra con tanta... y lo hace tan bien. La verdad es que yo personalmente no me lo explico, pero para mí fue sumamente grato poder transportarme, y me ayudó mucho con mi inversión también, a aquel desglose de esa Colombia de tal época, en tal periodo, con tales características. Y bueno, con respecto a mi opinión, yo no puedo compararla con el libro, como es el caso de Gabriel o de Cristóbal, porque, para sorpresa de nadie, yo no leí el libro. Yo le pregunté, de hecho, a mi polola. No leí el libro. No leí el libro. Le pregunté a mi polola que es un 1. Le pongo un 1 a usted le pongo un 1. Reprobado. Me van a echar del podcast por eso. Ya, yo le pregunté a mi polola, que es profe de lenguaje, oye, yo no recuerdo haber leído nunca 100 años de soledad. ¿Está en el plan? ¿Viste que ustedes lo leyeron? ¿Está en el plan del Miniduc? O quizás me tocó justo cuando había una toma, un paro. Claro. Quizás lo leí y no me acuerdo. Pero no, te doy fe de que no lo leí. No sé por qué habrá sido. No sé si ya lo habrán quitado o no de la planificación del ministerio. Pero la cuestión es que... Pero conocí... ¿cómo no lo tuviste en tu colegio? Nunca. No, yo tampoco. Nunca. Tampoco. Ah, yo lo leí por yo pensaba que era obligatorio. O sea, tengo entendido que era parte de la lectura obligatoria del Ministerio de Educación. Qué raro. Qué sorpresa, ¿no? Mira, a mí no me sorprendería, considerando que es una lectura igual un poco compleja. No me sorprendería que no esté, o bien de que tenga algún tipo de adaptación más sencilla, como el Quijote, que tiene... Claro. De hecho, yo en el colegio leí una versión del Quijote que estaba como reescrita para ser más amigable, no estaba en el castellano antiguo, por ejemplo. Es que el castellano antiguo tenéis que estudiar para entenderlo. O sea, el original, hay muchas versiones del Quijote que es como el original. Después como un español escrito modernamente, pero con toda la inflexión antigua. Después hay como un español antiguo, pero medio moderno, y hay español moderno del Quijote. Hay como 5 versiones del Quijote distintas que puedes leer. Claro. Bueno, entonces yo no leí el libro, lamentablemente, pero pude conocer esta historia gracias a esta serie. Y como alguien que tiene su primera experiencia con la familia Buendía, debo decir que me encantó. Me encantó, estoy sumamente fascinado con estos personajes que yo de repente no sé si debería amar, debería odiar, o de repente estar como en un punto medio, o a veces no sé cómo sentirme con respecto a lo que estos personajes hacen. O sea, los personajes llegan a estar en estados tan variables como, no sé, Rebeca, sin ningún tipo de precedente, querer asesinar a su propia hermana porque las dos están calientes por el mismo hombre, sí, literalmente. Sí, pues, ¿qué más iban a hacer si están en la selva? No hay ni una guay que hacer. No tienen nada más que hacer. Hay que envenenar el café, según ella. Claro, oye, de hecho, probablemente... díganme ustedes si lo entendí mal o no. Dígalo. Pero ese veneno que le echó al café habrá sido la razón por la que murió... Se supone que Remedios. no. Se supone que no directamente. Pero Amaranta ella se sintió culpable. Porque rezaba de que algo pasara para que Rebeca no se casara. Y se terminó viendo remedios. Y eso causa que Rebeca no se case. Entonces Amaranta se siente culpable porque piensa de que sus rezos causaron la muerte de Remedios. La muerte de Remedios. Pero no el veneno físico que hizo ella. Y porque a ella le gustaba el dolor. Y su sobrino. También, pero el diagnóstico igual decía que había un envenenamiento a nivel sanguíneo. Entonces por eso me confundí un poco. Sí, o sea, se deja como... yo también cuando lo leí, te dije como, se bebió el veneno de la Amaranta, pero como que después se entiende de que no. Pero es como ambiguo de que podría habérselo bebido por accidente. Es como...
Es que por eso, pues ahí está, y onda, no sé si acaso ya cerró para poder hablar un tema. Me falta una cosita que quería decir. El realismo mágico. Ya. Aquí me voy a ir funado probablemente, pero... Aquí nadie se fue funado por el incesto, así que dale nomás. No sé si me gusta. ¿En serio? En esta obra en particular, no sé si me gusta tanto como usan el realismo mágico. Porque, a ver, en el caso de que alguien requiera saberlo, el realismo mágico es como una corriente literaria o un movimiento literario que consiste en la utilización de elementos fantásticos, pero incorporados al mundo cotidiano. Y muchas veces siento que esta serie, y por consiguiente también el escritor original, Gabriel García Márquez, de repente los utiliza porque sí. Como que toma decisiones que está bien a un nivel estético, obviamente, puede ser parte de su estilo, puede ser parte de su marca personal. Pero de repente, al menos a mí personalmente, me gusta cuando todas las decisiones tienen un propósito. Y siento muchas veces que acá no lo tienen. Por ejemplo, te dan a entenderte que el José Arcadio Jr., o sea, el primer hijo de José Arcadio, sí, fallece en esta serie misteriosamente. En el libro también fallece misteriosamente, por lo que he averiguado. Sí. Es obvio, o al menos al pareciera ser, que Rebeca no fue la persona que lo asesinó. Entonces él murió bajo circunstancias prácticamente paranormales. ¿Por qué? Yo creo que fue porque él tenía enemigos, pues viste que se estaba robando la tierra junto con el Arcadio. Tú dices que alguien pudo haber planeado un asesinato en contra de él. Claro, porque el cuerpo de él tenía un fuerte olor a pólvora, se supone. ¿Cachai? Que tenía un impregnado en el olor a pólvora. Y él tenía así como muchos enemigos porque estaba robando la tierra de sus vecinos, pues, ¿cachai? Junto con su hijo, que tampoco nunca reconoció. Eso es muy latinoamericano, oye, qué real. Realismo. Puede ser. Pero a ver, te pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa con esta enfermedad que hubo? Esta como la enfermedad de la peste del sueño, olvido. Sí. Del sueño y del insomnio y del olvido. Es que era lo mismo, sí. ¿Por qué? ¿De qué propósito narrativo le sirve a tu historia? Porque no vemos, por ejemplo, antes y después de este suceso, no vemos un Macondo cambiado. No vemos un Macondo que, a causa de que haya ocurrido esto, valorice más la memoria. Un Macondo que se unifique después de que todos empiezan a olvidar las cosas, que le presten más importancia a las cosas. Se siente como algo que sale de la nada, que no tiene propósito, como un capítulo más de cosas que tienen que ocurrir en Macondo porque tienen que ocurrir, supongo. Y es que te entiendo por qué, pero sí, para aclararte ese punto, evidentemente a Macondo está ligado al destino de los Buendía, pues, ¿cachai? Sí. Y los Buendía, como cuando la Úrsula se va buscando a José Arcadio y vuelve con la India, que se supone que ella había huido por la peste del insomnio y fue ella la que a través de los caramelitos contagió a todo el pueblo, pues, ¿cachai? Y como José Arcadio estaba loco en su taller haciendo cosas, y en su periodo como más inventivo, que se le ocurrió colocar notitas a todo el pueblo para que todo el pueblo recordara las cosas, pues, ¿cachai? Entonces, evidentemente, lo que pasa en el pueblo es reflejo netamente de lo que pasa con los personajes. Ponte tú, la casa, en la serie también se nota que si Úrsula está triste, la casa está lúgubre. Si Úrsula está contenta, la casa está vibrante. ¿Cachai? Entonces, todo lo que pasa con Macondo siempre se relaciona con un estado de ánimo o algo que esté pasando a alguno de los personajes. En eso estoy completamente de acuerdo. Sí, pero ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Pero es que obviamente debe ser algún tipo de metáfora que el autor quiere dar, pues, ¿cachai? Así como algo que está ahí, que no sé, pues, como las flores amarillas, pues, así como que es parte del misterio de la obra. Yo creo que... voy a poner... Déjame terminar este punto. Voy a poner un contraejemplo. Hace un tiempo atrás vi una película que se llama Tuesday, que trata sobre una chica que tiene una enfermedad terminal, pero que por alguna razón
ella ya aceptó su condición de que va a morir muy pronto. Y un día se le aparece la muerte, que esta película elige representarla como un loro. Sí, literalmente es un loro, que es la mismísima Parka. Y cuando viene la muerte, ella está tan en paz con la muerte que en vez de asustarse, de entrar en pánico, como lo hace la mayor parte de los seres humanos, ella le cuenta un chiste a la muerte. Y la muerte no sabe qué hacer porque es la primera vez, o al menos en mucho tiempo, de que una persona le ha contado un chiste, de que la acepta y no la desprecia por ser la muerte. Y la película trata sobre cómo ella, teniendo este vínculo con la muerte, trata de ayudar a su madre a que acepte que va a morir y que la deje ir. Esa es la historia. Esta historia también se representa a través del realismo mágico, porque nadie reacciona con extrañeza a que la muerte aparezca y puedan comunicarse con ella. Y cuando la muerte empieza a pasar tiempo con Tuesday y no está cumpliendo su trabajo como la muerte, obviamente en el mundo queda la escoba. La gente no puede morir. Entonces hay literales zombies en la calle, hay vacas zombies, porque nadie puede morir, porque la muerte no está haciendo su trabajo. Y de repente, no sé, hay un maldito zombie en la calle y una persona se asusta, y sale corriendo para que el zombie no la ataque, pero nadie está en pánico porque hay zombies. Nadie reacciona a que hay zombies, es como si fuera algo completamente cotidiano. Nadie se lo cuestiona. Pero ¿por qué la película hace esto? Para agilizar su narrativa. Porque si los personajes empiezan a reaccionar como lo harían en nuestro mundo, la historia tendría que perder el tiempo dando explicaciones de por qué las cosas son como son y no se centraría en la relación de madre, hija y la muerte. Súper. Hay un propósito narrativo detrás de la utilización del realismo mágico como modo de representación. Acá siento que muchas veces hay una alfombra voladora que vino con los gitanos. Porque sí. Se murió José Arcadio y la sangre mágicamente fue a avisarle a Úrsula. Porque sí. Esta cosa del olvido no afectó en nada a Macondo. Porque sí. No siento que las cosas tengan un propósito. Esto mismo de la fiebre del olvido es como una excusa para que resucite Melquiades y venga a ayudar al pueblo y ayudarlos a que recuperen la memoria. Y luego Melquiades queda como un personaje recurrente hasta que vuelve a morir. Pero pudo haber pasado cualquier otra tragedia y Melquiades pudo haber venido a solucionar el conflicto igual. O sea, no siento que haya un propósito específico para que de repente Gabriel García Márquez tome ciertas decisiones con respecto al realismo mágico. Esa es mi queja con la historia. No, pero es que eso ya es como... No, o sea, yo creo que puede ser como... A ver, yo que me leí el libro recién, igual no me acuerdo de todas las páginas del libro. Pero específicamente con esos aspectos del... A mí por lo menos me encanta el realismo mágico. Porque me encanta la idea de la cotidianidad. Me acuerdo de la película, vi el trailer de la película que tú mencionaste y me acuerdo que me fascinó y se me había olvidado completamente que existía hasta ahora, así que la voy a ver. Pero a mí me gusta mucho el realismo mágico. Y bueno, el libro, especialmente al comienzo, que es como cuando pasa esto de la peste del olvido y todo. Es todo muy rápido y la peste del olvido son 3 páginas del libro. Y avanza y claro, y sigue. Y no hay tanta consecuencia, yo creo, como en términos de algo para el pueblo en sí. Como algo significativo más allá. Porque es como algo que un recurso del libro que pasan cosas y pasan. Y nunca está el pueblo como en paz. Pero de todas formas, sí. hay una frase en el libro que no la mencionan en la serie. Era una de mis... me encantó esa frase en el libro, me fascinó. Que cuando están con la peste del insomnio, que José Arcadio dice, bueno, mejor que no dormamos porque hay muchas cosas que hacer. Y se ponen a hacer cuestiones, a construir, a agrandar el pueblo, qué sé yo, y bueno, y plantan unos almendros, porque José Arcadio tiene la idea de que unos almendros acá hacen la raja. Plantan unos almendros, y el libro tiene como una frase que dice, plantaron estos almendros. 100 años después, cuando Macondo eran casas de ladrillo y tejas de zinc, y ya nadie se acordaba del apellido Buendía, los almendros seguían ahí sin nadie saber quién los plantó.
Es como, oh, poderosísima esa frase, ¿cachai? Y es como, y pasa ahí, y en la serie no está esa frase, no la mencionan. Porque como también vaya a lanzarte a un flash forward 6 años después, Claro. en el que estés como en el mundo, Claro. en el presente, o sea, pues se podría hacer, pero decidieron no hacerlo. Y hay muchas cosas que son así en el libro, de como de que se va para adelante y para atrás en el tiempo. Y también en la serie agregan muchas más momentos de como momentos mágicos que no están en el libro. Como cosas de que los personajes se van como en una especie de trance y se ponen a caminar. Pasa como un par de veces más de las que están en el libro. Y Los huesos de los papás de Rebeca también se movían en el libro, ¿no? sí, y eso, bueno, Ya. que después tenía un cierre que por algún motivo no está en el libro, de que Rebeca tenía pesadillas de que porque Amarante le iba a matar, y Pilar Ternera lee las cartas y dice, tú no vas a tener paz hasta que entierres a tus padres. Y, Sí, y después tienen que buscar los huesos que estaban como metidos adentro de una pared y los entierran, y ahí deja de tener pesadillas. Pero eso también lo sacaron de la serie por algún motivo, como que se ve en el fondo que deja los Que huesos... los meten en la muralla. Los meten en la muralla y después esos huesos se desaparecen de la historia. Debe ser como quizás como cosas de tiempo. Hay varias cosas. Por eso digo que la serie es como un 85% idéntico, porque hay cosas que a veces están de fondo, que es como que mencionado, pero es un poco quitado por tiempo. Claro, parte de la cultura igual, pues. Hay que entender esos recursos. Po. Claro. Pero eso de que hay como está estructurado el libro, como juegan su temporalidad, juegan en el espacio y en el tiempo. Ponte tú también, un momento mi favorito hasta ahora del libro fue que cuando al final del capítulo 6 de la serie, cuando dice yo soy desde hoy en adelante soy el coronel Aureliano Buendía. Spoilers de lo que va a pasar en la segunda temporada, pero dice eso, y en la página siguiente dice el coronel Aureliano Buendía sobrevivió a 30 y tantos intentos de asesinato, sobrevivió a un pelotón de fusilamiento, vivió hasta morir de viejo, mataron a sus 35 hijos la misma noche. Es como, qué weá, así como te está contando todo el resto de la vida del loco en una pura página. Y después vuelve para atrás y empieza a contar todo de nuevo cronológicamente. Y es como por cómo funciona el libro, así... El libro como que juega con el espacio y tiempo, juega con lo que es real y con lo que no. Como bueno, eso... igual esa es una estrategia igual común. O sea, tú adelantas un fragmento de la vida o del viaje de un personaje para que después sientas interés en cómo carajo este personaje que yo vi en tal punto, cómo lo hizo para llegar acá. Entonces tienes interés en cómo fue el viaje, a pesar de que ya conoces el desenlace. Claro. Sí, por eso digo que juega como con el espacio y tiempo. Y yo creo que por eso esos momentos del insomnio entran en el lenguaje del libro. Y quizás en el trabajo de adaptación, claro, quizás como que pasó y no quedó mucho. Y después todos se acuerdan, sí, cuando te acuerdas de la fiesta del insomnio, sí. Y es como que queda un poco en eso. Que en el libro... y también es un poquito así, porque tampoco tiene tanta repercusión, pero es como parte del vaivén del cómo está estructurado el libro. Como que entra mucho más fluidamente de lo que quizás entra en la serie. Yo tengo una pregunta también, Gabriel Ignacio. Dime, Daniel Andrés. Cuando estaba intentando como tratar de entender cuál es el punto de vista que puede subyacer esta historia, por ejemplo, hay un elemento temático del que todo el mundo habla, del que se habla mucho cuando uno intenta hacer un análisis de este libro, que es la soledad, por algo está en el título. Pero yo siento que la soledad es algo que deviene de otra cosa que es quizás más importante, y en este caso es, corríjanme ustedes si estoy equivocado o si creen que lo estoy, las consecuencias. Yo siento que esta es una historia sobre cómo nuestros actos tienen consecuencias, cómo nuestros hijos son el reflejo de nosotros. O sea, Macondo, por decisión de Gabriel García Márquez, es un pueblo que está destinado a padecer en soledad. Es un pueblo que está destinado al ocaso. ¿Por qué? Porque hay un pecado original. Que el José Arcadio con Úrsula, que son primos probablemente, y a pesar de la oposición de casi todo el mundo y de sus padres, y que les advierten de que esto es inmoral, igual deciden casarse, deciden irse de su hogar a construir un nuevo hogar en otro lugar. Pero por esa decisión, por ese pecado original,
todo Macondo está condenado desde que nace su existencia. Y está condenado a padecer en soledad. Todos los personajes terminan de una u otra forma estando solos o dándose cuenta de que siempre han estado solos. Pero yo creo que esa soledad como elemento temático viene del hecho de que nuestros actos tienen consecuencias para nuestra descendencia. El pecado original, de hecho, fue de cierta forma un acto de incesto, y parte de los elementos o parte de las situaciones que generan conflicto o que avance la historia en la serie son precisamente relaciones incestuosas o relaciones inmorales bajo el punto de vista del autor. Súper chistoso, o no sé si chistoso, pero interesante o intrigante cuando uno intenta como ver el árbol genealógico de la familia Buendía. Porque, a ver, Úrsula y Guarán aquí la tengo, con José Arcadio Buendía, engendran a Amaranta Buendía, a José Arcadio Jr., por así decirlo, y a Aureliano Buendía. Sí, con una hija adoptiva que sería Rebeca. José Arcadio tiene un hijo con Pilar Ternera, que viene siendo Arcadio José o Arcadio. Y Arcadio, al final, al ser un hijo bastardo y no saber realmente quién es su progenitora, termina adoptándolo la misma familia Buendía. Entonces, a pesar de que es el nieto de José Arcadio, padre, también termina siendo un hermano para José Arcadio. O sea, tu hijo es también tu hermano gracias a la crianza familiar. Y con Pilar Ternera, ella también tiene un hijo con Aureliano, que es Aureliano José, que son al final con Arcadio primos y medio hermanos. O sea, Pilar Ternera se metió con 2 hijos de la misma familia. Y Arcadio también quería con Pilar Ternera, que era su madre. Claro, más encima. Y Rebeca, siendo una hija adoptiva, se casa con José Arcadio, que a pesar de que no están relacionados por sangre, igual son hermanos. Sí. Estamos adoptivos, llenos de... pero hermanos. Exactamente. Y Amaranta, se me estaba olvidando. Amaranta igual tiene un amorío con su sobrino. Y que había adoptado como un hijo cuando se fue. Bueno, ¿por qué hay tanto incesto en esta familia? ¿Por qué? Porque hubo incesto desde un principio. Entonces, esta familia está condenada a sucumbir al incesto, y eso condena al pueblo, porque el pueblo está enlazado con esta familia, como decía Cristóbal Ignacio. Entonces, muy bien, Danilo Andrés. Oye, está también Pietro ahí, pero Pietro se quedó como un mero interés romántico y terminó muriendo. Me dio mucha pena su muerte, debo decir. Me caía bien este personaje. Oye, Catro. Oye, eso, datito que quiero rescatar, muy curioso. Que, bueno, primero, qué bueno que hablaste de eso. Hay algo que son como maldiciones generacionales, ¿cachai? Que se pasan de una generación a otra. Po. Me encanta que haya rescatado eso, porque también lo quería hablar, de que es el eje central, la maldición del incesto que se va replicando. Y con lo de Pietro, sabéis que yo me quedé como muy con el corazón roto, porque claro, pues lo rechaza Rebeca, después lo rechaza Amaranta. Y bueno, pero... fíjate en algo. Pietro era la clave para que esta familia dejara el incesto. Sí, tenés toda la razón. Y sí, por eso, y las dos lo rechazaron. Sí, porque el incesto fue más fuerte, weón. Rechazaron a Pietro por su hermano. Imagínate. Y después por su sobrino, claro, pues, oye, qué interesante. Claro. Y, oye, ya pues, y eso, la actriz de Rebeca está en TikTok, ¿cachai? Y yo me sentía muy triste porque sentí que hoy nadie quiso a Pietro. Y la actriz reveló dentro de las cositas que tenía guardadas cartitas hechas a mano de Pietro Crespi, ¿cachai? Así como todo también, que era real, po. Cartitas caligrafiadas, hechas a mano, los pececitos también están hechos a mano. Entonces todos esos detallitos, como que, oh, mi corazón. Pobre Pietro, Dios mío. Pobre Pietro. Pobrecito. Pobrecito, ¿cierto? Hay otro elemento que también me hiciste recordar ahora, Cristóbal Ignacio, que es cómo también hay una forma de abordar esta historia desde una perspectiva naturalista, si se quiere decir. Porque parte de que el pueblo esté condenado a vivir en soledad también implica que el pueblo tiene que existir a las afueras de la modernidad. O sea, el pueblo no tiene contacto con el mundo exterior.
Y el primer contacto que hay con el mundo exterior vienen siendo los gitanos. Los gitanos empiezan a traer la tecnología, a traer la ciencia, a traer la alquimia, a traer el conocimiento. Y al final también parte de lo que influye en la caída de Macondo es que vino la influencia de las afueras, ¿cierto? Y parte de la influencia de las afueras también fue traer la política. Cuando llega la política, de hecho ahí ya Macondo se va a la mierda. Y eso les quería preguntar. Yo siento que esta serie se me hizo súper interesante precisamente por las relaciones tan extrañas que hay entre personaje y personaje. Este personaje que uno de repente te cae bien, sientes empatía por él por alguna razón, pero de repente se está enamorando de una menor de edad, que visto con la moralidad de hoy en día sería algo como súper fuerte, pero igual tú no sabes cómo sentirte con respecto a ese personaje. Y de repente todo eso es tan interesante de ver, es tan interesante ver esta familia y sus conflictos, pero de repente llega todo este elemento político, esta lucha que es parte de la época, de hecho, entre los conservadores contra los liberales, y sentí que también como que sale un poco de la nada. Entiendo que el escritor siempre pensó incluir ese elemento desde que la historia, desde que empezó a escribir la historia, pero igual yo como viendo la serie, como mi primer vínculo con esta historia, sentí que vino un poco de la nada y que cada vez que tenía que ver lo del coronel, cada vez que tenía que ver como la tiranía de Arcadio sobre Macondo, no se me hacía interesante, era como I Sleep. Cuando veía a Úrsula hablar con José Arcadio, cuando veía los problemas entre los hermanos, la envidia, la rabia, era súper interesante. Estaba despierto, pero venía todo lo de los liberales contra los conservadores, I Sleep. Y siempre lo mismo. No sé qué piensan ustedes con respecto a eso. Una cosa primero, una corrección que da lo que dije, que esto del almendro y que las 100 años en el futuro, algo así. Me confundí, eso pasa justo antes de la peste del insomnio. Lo estaba buscando ahora en el PDF, o sea, en el libro lo encontré. Pero lo que sí pasa durante la peste del insomnio es que empiezan a tener sueños vivos, todos. Y parte del realismo mágico que está en el libro y no está en la serie, es que en el libro todos pueden ver los sueños de los demás. Entonces ahí todos pueden ver a los padres de Rebeca en los sueños y efectivamente nadie les sabe quién son. Entonces como que eso es como una narrativa de que se puede cerrar, o sea, como que se cierra un poco el misterio de, o sea, no se cierra porque se abre más, pero se cierra como la duda de que quién chucha son los padres de Rebeca. No se sabe. Efectivamente no sabemos quién son, es como parte de... Esa es la gracia. Claro, puro hueso. Claro. Sí, bueno, y... ¿cómo se llama? Perdón, eso como de lo que estás diciendo, lo que preguntaste ahora. Eso de que, ¿cómo ven ustedes el elemento político de la historia? ¿Sienten sí. que es como orgánico o sienten que también sale de la nada o que no es tan interesante de ver como los conflictos de la familia, etcétera, etcétera? Yo creo que, bueno, es interesante, yo creo que lo que tú mencionas, no, para mí no fue que efectivamente la serie como que cambia un poco, tiene como un turning point, de que cambia como la temática, de que pasa de este drama familiar, como de dramas entre personajes, a como una guerra de ideologías, que es como que sigue siendo de personaje y después eventualmente deja de ser de personaje y es como Aureliano peleando una guerra contra no sabemos quién. Pero me recordó a la película Banshees of Inisherin, ¿cómo se llama? Todavía no la veo, weón. Todavía no la veo. La sombra, no, ¿cómo se llama? Los espíritus de la isla, en español se llama. Que esa serie trata de que un hombre, y creo que ya la mencionaba antes en este podcast, se trata de que son dos hombres que son mejores amigos y la película parte en que uno de los dos ya no quiere ser mejor amigo del otro. Y dice, como no, yo ya no quiero ser tu mejor amigo. Y eso termina creando la cagada en el pueblo y terminan odiándose y gente muere y queda la zorra en el pueblo por culpa de que uno ya no quiere ser amigo del otro. Y esto ocurre esto es toda una alegoría, que esto está ocurriendo al mismo tiempo de una guerra civil en Irlanda. Y que ellos están en una isla enana en la que el conflicto que tienen es de estos dos personajes, mientras que ven en el continente un poco más allá, como al otro lado del río, que hay una guerra civil. De que es como de que la gente, es una alegoría de que la gente un día decidió empezar a odiarse. Y es que éramos hermanos, éramos mejores amigos y de repente nos empezamos a odiar, nos empezamos a matar. Y yo acá sentí que también era como una alegoría de ese estilo, de que Macondo, bajo la fundación de José Arcadio y Úrsula, se vivían... La gente vivía y lloraba por X cosas,
hasta que llegó el gobierno y la política y la gente empezó a llorar y a vivir y a morir por otras cosas que no tenían nada que ver con lo que estaban peleando y viviendo súper bien hace poco. Y nadie había muerto en Macondo. Antes de que llegara la política, ni siquiera se había muerto un viejo por viejo. Exacto, no se había muerto nunca nadie y de repente llega la política y empieza a morir gente por todos lados. Yo encuentro que es como un mensaje de ese estilo, de que... y bueno, también no hemos terminado, yo no he terminado el libro, la serie está inconclusa todavía, pero como hasta ahora habla un poco de eso, pues de que estábamos en nuestra familia y de repente Aureliano, que quiere caleta a su suegro, de repente se ve que tiene que irse a alzar armas en su contra. Tiene que, con el amigo este que está en el último capítulo, con el que se hace amigo de un general conservador, con el que juegan ajedrez y se dice en el libro, comentan que se escriben muchas cartas y se hacen muy amigos. Y eventualmente también va a ir a la guerra contra él porque es como... Eso genera como esto de la ideología. Entonces como que habla un poco de eso de los... Estamos como... ¿Por qué estamos peleando si nos caemos bien? Podemos conversar, te quiero como persona, pero primero eres conservador, así que vamos a tener que matarnos, ¿cachai? Es como ya, pero fíjate, esa historia, focalización narrativa, ¿es una historia sobre un pueblo y su gente? Sí, po. Ya, mira. Yo creo que no, yo creo que esa es una historia distinta. Mira, ahí para lo que yo creo sobre ese mismo tema, ¿cachai? El tema de la guerra sí se siente como si fuera una segunda parte como una segunda parte de la serie, como muy marcada. Pero se entiende como la madurez del pueblo y el tema de cómo esto funciona así como un poco como Roma, ¿cachai? Así como Rómulo y Remo, José Arcadio y el Aureliano van así como que forman un pueblo de la nada en un monte en donde gente lo empieza a seguir y el curso natural de las cosas es que se vuelvan tan grandes y su influencia sea tan poderosa, así como caballeros feudales, que tenga que venir a defender esto, y se va creciendo, porque al principio José Arcadio se enfrenta al moscote, ¿cachai? Así como empiezan de a poco, así como de repente empiezan a llegar soldados en contra de los campesinos y eso empieza a escalar. Entonces empieza a demostrar la madurez de los personajes hasta llegar al Aureliano, que llega a ser como un César de este lugar, pues, ¿cachai? Así como a ser un conquistador. Entonces se entiende en el sentido de que ellos fundan Roma, ¿cachai? Y van creando esta ciudad. Entonces es natural que ellos lleguen a ser como una especie como de reyes o como de líderes tribales, incluyendo a la misma Úrsula, que llega a ser una matriarca, porque ella cuando golpea a Aureliano demuestra que ella es como la matriarca de Macondo y se queda como líder de Macondo, ¿cachai? Entonces todo esto tiene que ver con política porque es parte de la madurez de los personajes y eso lo encuentro así como súper, así como ¿quién más puedes crecer como personaje y llegar a ser así como un político, un líder, ¿cachai? Me encanta Úrsula, ¿eh? La escena en la que... Muy buen personaje. Ordinaria. Muy buen personaje. Oye, la escena en la que le pega a Arcadio cuando quiere fusilar a ese otro hombre. Oye, qué escena mujer más... latinoamericana. Esa, la actriz, y cuando cambian a los actores de los jóvenes a los viejos, fue como que, me gustaban los más jóvenes, pero después no, me gusta esa Úrsula, loco, esa Úrsula que tiene que ser, quiero que sea mi abuela, quiero que me adopte. Y yo quiero ser su nieto, que dirigió esa señora. Qué bueno que lo mencionaste, Gabriel Ignacio. El Gabriel García Márquez basó a Úrsula en su propia abuela, de hecho. Y yo lo que me han dicho es que la Úrsula del libro es un poco más espiritual que la de la serie. Y también Úrsula como concepto original representa como la base del realismo mágico, porque era muy típico entre algunas abuelas, sobre todo de antaño, que creían mucho en las supersticiones, creían mucho, no sé, en las brujas, en las maldiciones, en las apariciones paranormales y todo eso. Y la abuela, en su niñez, a Gabriel García Márquez siempre le contaba estas historias sin lógica, sin razón, pero la contaba con una sensación de ser
algo tan genuino para ella. Y eso es lo que inspira que él comprenda como el espíritu latinoamericano, como aquella mezcla entre la fantasía con lo real, por todas estas historias que le contaba a su abuela de niño. Y eso él quiso representarlo a través del personaje de Úrsula y con el realismo mágico como un elemento que es orgánico a la historia. Así que qué bueno que lo mencionaste. Acabo de recordar ese detalle con respecto a la abuela del autor. Muy buen detalle. Yo creo que una cosa, quizás como una idea suelta como para mencionar, es que quizás mucho de esto se siente... Hay unas par de cosas en el libro que me gustaron mucho, que las mencioné que están en la serie, pero que no son mencionadas explícitamente. Que mucho de esto quizás sentimos de que es como, demasiado loco todo esto que le pasó a esta familia. Pero realmente no es, y tiene que ver con lo del olvido y la memoria, de que no es tan loco que a una familia, que son mucha gente, le pasen muchas cosas a lo largo de su vida, y que de repente si te ponía a contarlas todas una tras otra, que es como, what the fuck, ¿en qué momento tuviste tiempo para que te pasaran tantas weas? La vida de uno es súper aburrida en comparación con las historias de tu abuela, de tu mamá, de tu papá. Claro, pero eso es también una ilusión, porque eventualmente, a menos, no sé, que los tiempos sean tan distintos que nuestras vidas sean permanentemente aburridas en comparación a las... Bueno, quizás sí, en comparación a la de nuestros antecesores 200 años atrás. Pero hay una escena en el libro que la mencionan y que está en las... O sea, que se ve un poco en la serie, pero no la mencionan tal cual. Cuando se muere Remedios y Úrsula le hace un altar en la casa con su foto y le ponen velitas y le ponen una lámpara de aceite que no se debe apagar nunca. Después dice, generaciones después, esa lámpara seguía encendida y la gente miraba esa foto y la miraba confusa de que veían en la foto una niña y tenían que concebir a esa niña como una bisabuela. Y lo encontré como muy, muy lindo esa frase. Y puta, ¿hay ido a alguna casa antigua en la que hay una foto de alguien? Y le miráis, ¿quién chucha es? La tía no sé cuánto que hizo toda esta weá. Es como, no tengo idea quién es. Y algún día eso vamos a ser nosotros. Si es que tenemos familia a futuro, quién sabe. 100 años después viendo Cinepiola. A lo mejor nosotros o a la gente que conocemos hoy en día va a cumplir muchas cosas y va a definir, así como para contar un libro gigantesco de todas las cosas fascinantes que les pasaron a mí y a mi familia. Y después 3 generaciones en adelante, nadie va a tener idea de quién chucha fui yo, quién chucha fue mi familia y las cosas locas que nos pasaron. Y que va a haber, a lo mejor me pasó algo a mí brígido y vamos a poner una foto y con toda mi familia nos acordamos durante décadas de este momento brígido. Y después, 50 años más, mi tataranieto va a ver esa foto. No significa nada para él. Ah, sí, ¿quién es? Ah, es tu tatarabuelo. No tengo idea quién es. Es como... Se habla un poco de eso del olvido y la memoria y que al final... Quizás esta familia, los Buendía, podría ser tu familia, Danilo. Y no tenía idea. Porque se pierden las cosas con el tiempo. La memoria no dura tanto de toda la gente. La historia... Los libros de historia se cuentan como... Bernardo Higgins hizo esto y José Miguel Carrera hizo esto, pero en la vida real eran como 100.000, 1.000.000 de personas, 100.000 personas que crearon esa historia y nos acordamos de 3, ¿cachai? Entonces, claro, al final, eso como yo encuentro que es lo hermoso de esta historia, de cómo lo retratar, y la serie está totalmente bien retratado, en mi opinión, de esa forma, que es como que eso es la esencia como latinoamericana, un poco como de esa historia que se nos olvida, porque igual en otros países del mundo se conserva caleta la idea de tu ancestro y que sabéis dónde está y que acá en esta tierra mis ancestros han vivido de hace 1000 años, ¿cachai? Que tenéis como un bar en Inglaterra que dice abierto en el año 850 y sigue ahí mismo, ¿cachai? Y eso no lo tenemos nosotros nos olvidamos de las cosas. Incluso los gringos que dicen, no, mis ancestros vienen de Irlanda y pueden trazar su ancestro quizás cuánto, porque tienen como documentación. Acá, ¿quién chucha tiene documentación de nada? ¿Cómo se llama tu tatarabuelo? ¿Dónde nació? ¿Quién sabe? Nadie sabe dónde nació tu tatarabuelo, ¿cachai? Se pierde la información. Y yo creo que eso está muy, muy bien retratado en esta historia. Ya que mencionas eso, Gabriel Ignacio, me hiciste recordar otra cosa que pasó muy recientemente.
Ahora Gabriel y yo estamos trabajando en un estudio. Y hace como una semana atrás salimos del trabajo y todos quisieron pasar a tomarse una cerveza a un local. Allá... ¿Por dónde era? Por ¿Ñuñoa? Ñuñoa, sí. Esa infame comuna. Y fuimos y de repente en la conversación surge una pregunta un poco aleatoria, pero muy interesante, que es, chicos, ¿qué se ven en el futuro? Bueno, tanto tú como yo ya respondimos esa pregunta, pero quisiera preguntártela a ti, Cristóbal Ignacio. ¿Cómo te ves en el futuro? La pregunta era, en 10 años más, ¿qué se ven así? Era lo que la pregunta que se hizo en esa mesa. El coronel Cristóbal. Eso. Mira, no sabría decirte. Frente al pelotón de fusilamiento. Recordó aquellos años. No, esperemos que no. No sabría decirte ahora mismo. Mira, quizás para cuando hagamos la segunda temporada pueda responder mejor esa pregunta. ¿Sí? Para cuando hagamos el capítulo de la segunda temporada. Por ahora no sabría decirlo. Yo creo que para cerrar por mi parte, recomendarles la serie mucho. Como latinoamericano, lloré muchas veces, no lo voy a negar. Me hacía falta sentir un poco ese sentimiento propio de un atardecer con la lluvia. Me hizo recordar como mi infancia, entonces lo valoro mucho, lo recomiendo mucho y siento que hace falta, siento que va a ser el principio de algo muy grande acá en Latinoamérica referente a lo cinematográfico. Eso. Sí. Gabriel. Yo también, recomendadísima la serie, muy buena, recomendadísimo el libro también, léanlo, muy entretenido de leer. ¿Cómo se llama? Ojalá que no tarde tanto la temporada 2. Y yo creo que, por lo menos, yo de Gabriel García Márquez sé que he leído Crónicas de una muerte anunciada, y este sería mi segundo libro de él, creo que no he leído más. Crónicas de una muerte anunciada, yo creo que, en mi opinión, que lo leí hace como 20 años atrás, no sé hace cuánto lo leí, hace muchos años, antes de que me interesara el cine. Y cuando lo leí en esa época sentí que era pintado para una película o una serie, así que no me sorprendería que si es que después de que terminen esta serie, quizás se hace apuesto, así como apuesto 10 lucas, hay que después la siguiente serie que como con la producción que se ha armado gracias a esta serie, hagan Crónicas de una muerte anunciada como adaptación. Atento Dínamo. Atento Fábula. Atento Fábula. No, ¿qué podría ser en Chile una... perdón, Danilo. Pero les pregunto, Danilo, tu opinión, pero después les La pregunto... Casa de los Espíritus. Sí, ¿qué adaptación chilena podría ser de este calibre? Como una producción de este calibre. La Casa de los Espíritus. Yo no sabría decirte. Pero no tiene adaptación. No, la están haciendo. La están filmando ahora con Amazon. Había y Fábula. Y la está haciendo Fábula. Con Antonio Banderas, creo. Fábula está haciendo una con ¿Viste? Amazon. Eso sí, po. ¿Pero Fábula está produciéndolo? Sí, pues se acuerdan que les mandé el meme que les puse así como no puede seguir saliéndose con la suya. Porque era... Y van a ser todos vampiros. Eso es la nueva. Creo, a ver. ¿Cómo será la serie de La Casa de los Espíritus? Ya, hay una película en el 93. Isabel Allende, ejercerán como productoras. Plataforma Prime Video. Ejercerán como productores. La ficción será producida por Film Nation con el apoyo de Fábula. Ahí está. Cacha. Ahí tení. Bueno, habrá que esperar y ver qué tal queda esa adaptación, porque ustedes saben, bueno, ustedes conocen mi opinión de las producciones de Fábula. Y hay algo muy curioso, de hecho, que aprovecho de compartirles. El Jorge, tú lo conoces, el Jorge, fue una charla que hizo Fábula hace poco. Y algo que me llamó mucho la atención es que creo que la charla le hicieron los Larraín. Y comentaron de que ellos son completamente conscientes de que no han estado haciendo buenas películas. Como que... Sí, literalmente dijeron que cuando uno está en las grandes ligas, lo dijeron con esas palabras, refiriéndose a que están trabajando para Amazon y todo eso, te exigen como una rapidez de producción tal de que al final terminas haciendo comida chatarra. Yo no les compro mucho ese argumento, pero me llama la atención de que ellos sepan de que están haciendo malas películas.
Porque, o sea, bueno, Ojalá que- tú has visto más Fábula que yo, por lo menos. Yo no he visto todas las películas de Fábula. Tienen películas buenas entre medio, pero quizás sus últimas producciones han sido malas. En general, Sí. como El club no- fue hecha por Fábula. sí, pues, Y el club pero es una el película. club es 2017. No, antes. Déjame ver. Como que quizá o quizás como refiriéndose a ellos mismos, las cosas que han hecho en los últimos años han sido malas según ellos mismos. Exacto, como que ellos son conscientes. Mira, el club es de 2015. Ellos son conscientes de que han estado haciendo malas películas, eso. Ah, sí, mira, mi amigo Pero. Alexi, Sayen, El Conde, Antares de la U. Ya, sí. Ya. Pero. Lo que quería decir en el fondo es que no les compro tanto ese argumento, porque esto no es a causa de que están haciendo productores, o sea, están haciendo producciones de mayor presupuesto. No, esto no se debe a eso. Esto se debe a que Fábula ha intentado sostenerse a través del populismo, poner elementos en sus historias políticos, ideológicos, y pensar que la historia solamente se va a sostener en eso. Pero bueno, nos estamos yendo para otro lado. Volviendo al tema de 100 años de soledad, para cerrar por mi parte, véanla, tienen que verla. Es muy buena serie, la recomiendo totalmente. A pesar de que esté en desacuerdo con algunos aspectos de ella, como lo son la utilización del realismo mágico, es una muy buena serie con personajes sumamente interesantes. Y tomen nota, Mega, de cómo podrían hacer mejores teleseries, viendo cómo hacen funcionar los conflictos, por ejemplo, en esta historia, donde para poder avanzar la historia no todo tiene que ser que un personaje está escuchando una conversación detrás de una muralla, una y otra vez. Basta con eso, por favor. Tantas teleseries que han sacado, y en todas las malditas teleseries la única forma que tienen de avanzar la historia es con eso. Bueno, no hay otra forma. ¿En serio? Pero es el único canal que tiene números positivos este año, ¿eh? Sí. Tristemente, pero bueno. Sí, tristemente. Bueno. Pero bueno. ¿Qué tiene el Mega ¿Qué va a hacer el Mega? ¿Que lo ven? Es lo único que la gente está viendo. ¿Pero qué tiene una teleserie buena? ¿Tiene...? No tengo idea, es que no veo... Para Como experto en televisión no veo televisión. Es que son todos los canales iguales, todos tienen matinales, todos tienen ahora un programa de farándula, todos tienen la noticia y una teleserie. Es como, ¿por qué chucha un canal gana más que otro? No sé, todos los canales son idénticos para mí. Porque la publicidad está migrando hacia los medios digitales. El porcentaje de anunciantes... Pero ¿por qué como que un canal le está yendo mejor que a los otros? Así, ¿por qué? Yo creo que el Mega ha sabido sostener al menos su área dramática. O sea, hay un nicho que sigue consumiendo este tipo de teleseries y ellos son los que tienen ahora el monopolio, no sé si el monopolio, pero tienen básicamente el único modelo de producción de teleseries actualmente lo tiene el Mega. No hay otras áreas dramáticas ahora que no sean la del Mega. Puede que sea eso, pero no estoy seguro. Yo debo admitir que tampoco veo mucha televisión. No sé nada del reality que ahora están volviendo, a la farándula también está volviendo. Y créeme que me pasa también en el trabajo, por ejemplo. Cuando están contando alguna anécdota de tal personaje en tal fecha y yo tengo que buscar como algún apoyo visual rápido, es como, ¿qué chucha busco? ¿Quién es este? Y me pasa muy seguido, pero bueno, nada que hacer. Pero bueno, ya nos estamos pasando de la hora, así que eso, recomendado por todos, gente. Creo que primera vez que estamos en acuerdo desde hace mucho tiempo. Desde hace muchos capítulos que estamos puros likes. Así que véanla. Que parezca el globito. Nos vemos en el próximo capítulo, que va a ser, no sé si especial Navidad. Especial navideño, yo creo, de final de año. Igual, juntos. O sea, podemos hacer especial navideño, o también la próxima semana sale Juego del Calamar temporada 2. Yo no he visto la 1, no. ¿Y Mufasa? ¿Mufasa cuándo sale? Por ahora también no sé. Pero hay muchas weas que están saliendo. Están saliendo muertas cosas, pero no sé si vemos. Voten en nuestro Instagram. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Cómo se llama? Mufasa, especial navideño. Claro, especial navideño, Mufasa, o Squid Games temporada 2. O un top de las mejores películas de este año. La verdad, sí, tenemos que hacer el top. Estaría entretenido hacer otro tier list. Ya hace falta. Sí, oye, ya pasó un año del último tier list, no puede ser. Un año del último tier list, así que corresponde. O por último, el tier list va a ir, pero en enero del próximo año. Sí, yo creo que tiene que ser en...
Pero va. Como en 2 Y capítulos más. después vienen los Oscars después. ¿Verdad? Por Que eso he ya visto he preparándonos. No he visto casi nada de los Oscars este año. Pero bueno. Eso, gente. Muchas gracias por Nos estar con vemos. nosotros en un nuevo episodio de Cinepiola y nos vemos en el siguiente. Adiós. Chau, chau.